Siendo un joven que buscaba la seguridad espiritual de que José Smith fue, de hecho, un profeta de Dios, leí varios libros que indicaban el cumplimiento de profecías que él declaró. Uno de esos libros, que catalogaba más de 50 de esas evidencias, se dio a todos los misioneros en la misión en la cual serví. Con el paso de los años he llegado a comprender que a pesar de lo impresionante que pueda ser, la mayor evidencia del llamamiento profético de José Smith descansa en la doctrina que él enseñó. Una de las mejores definiciones del oficio y llamamiento de un profeta que he llegado a leer fue dada por Anthony W. Evans cuando servía como consejero de Heber J. Grant en la presidencia de la Iglesia. Él dijo: un cuidadoso estudio de la etimología de la palabra y de la vida, obras y carácter de los profetas de la antigüedad deja claro el hecho de que un profeta era y es uno llamado para actuar como mensajero de Dios. Debe enseñar a los hombres el carácter de Dios y definir su voluntad y hacérsela conocer a la gente. Debe denunciar el pecado y declarar el castigo de la transgresión. Debe ser, por encima de todo, un predicador de rectitud. Y cuando la gente se aparte de la senda que Él ha marcado para que sigan, debe llamarlos para que vuelvan a la verdadera fe. Es un intérprete de las Escrituras y declara su significado y aplicación. Cuando hay que declarar acontecimientos futuros, Él los predice, pero su llamamiento más importante y directo es el de ser un anunciador de las normas presentes más que uno que predice lo que vendrá. Ahora, José Smith dijo: si persona alguna me preguntase si yo era un profeta, no lo negaría, ya que estaría mintiendo. Porque según Juan, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Por tanto, si profeso ser testigo o maestro y no tengo el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, soy testigo falso. Pero si soy maestro y testigo verdadero, debo tener el espíritu de profecía. Y eso es lo que constituye a un profeta. Y cualquier hombre que diga que es maestro o predicador de la justicia y niega el espíritu de profecía, tal hombre es mentiroso y no hay verdad en él. Y por esta llave se pueden conocer a los falsos maestros e impostores. Un profeta es un maestro. Su tema es Cristo y el plan de salvación. La evidencia de su llamamiento divino está en lo que enseña o haya enseñado. Todo lo que viene de Dios tiene en sí la evidencia de su propia autenticidad. Como dijo José Smith, la verdad tiene buen sabor, o como destacó Jedediah M. Grant, uno no tiene que engrasarse la boca para tragarlo. Las evidencias que el Señor ha dicho que llevemos a los confines de la tierra como prueba de que José Smith fue un profeta son las revelaciones que él recibió y los principios que enseñó. Esta disertación identificará 7 de esas pruebas o evidencias. La primera de las 7 evidencias que voy a citar es que José Smith fue un testigo especial de Cristo y como tal fue capaz de enseñarnos verdades singulares acerca de Él y de su Evangelio. Soy consciente de que el mundo está lleno de gente que profesa ser testigo de Cristo. Irónicamente, muchas de esas personas niegan que el espíritu de profecía o revelación tenga lugar hoy en día. La aptitud como testigo se funda en el conocimiento. Un testigo competente es alguien cuyo conocimiento es de primera mano.
debe provenir del Espíritu. Es maravilloso leer el testimonio de Juan el Bautista de que Jesús era el Hijo de Dios. Otra cosa debe haber sido estar en la presencia de Juan y oír ese testimonio. José Smith estuvo. Es maravilloso haber leído el testimonio de Pedro, Santiago y Juan. Otra cosa es haber estado en su presencia y oír su testimonio. José Smith estuvo. Es edificante leer el testimonio de Cristo, tal como aparece en el escrito sagrado, y profetizar la creencia personal de ese testimonio. Otra cosa es haber estado realmente en su presencia. José Smith estuvo. La validez de su testimonio es igual a la que cualquiera de los que leemos en los escritos sagrados. Su experiencia no fue simplemente con un libro, fue personal y real. Fue de primera mano. Además, no estuvo solo cuando tuvo las experiencias que acabo de citar. En cada caso, alguien estuvo a su lado y atestiguó en cuanto a los hechos descritos. Esto concuerda con la ley bíblica que requiere que la verdad de todo sea atestiguada por boca de 2 o 3 testigos. Fue a 2, José Smith y Oliverio Cowdery, que Juan el Bautista visitó para restaurar el sacerdocio arónico. Junto también con ellos recibieron el mayor o santo sacerdocio de manos de Pedro, Santiago y Juan. Estos antiguos testigos de Cristo pusieron sus manos sobre la cabeza de José y Oliverio y les confirieron el sacerdocio, las llaves, poderes y majestades que habían sido suyas cuando andaban en la tierra y obraban en el nombre del Mesías mortal. Siendo un joven de solo 14 años de edad, José Smith tuvo suficiente fe en la promesa que se encuentra en el libro de Santiago, donde dice que cualquiera que pida a Dios con fe puede recibir libremente, deseando saber a cuál de todas las iglesias debía unirse. José se retiró a una tranquila arboleda, no lejos de la cabaña humilde en la cual vivía su familia. Lo hizo con la determinación de preguntarle a Dios. Describiendo ese acontecimiento, él dijo: «Vi una columna de luz, más brillante que el sol, directamente arriba de mi cabeza, y esa luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a 2 personajes, cuyo folclore y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro: «Este es mi Hijo amado, escúchalo». Aunque José Smith era solo un jovencito, al salir de la arboleda en aquella hermosa mañana de primavera, era el testigo más competente de Cristo sobre la faz de la tierra, pues lo había visto a él y escuchado su voz, y la voz del Padre testificando que Cristo era en verdad su Hijo. Y aún de nuevo, el 3 de abril de 1836, en el templo recientemente dedicado en Kirkland, Ohio, José Smith y Oliverio Cowdery escribieron: «El velo fue retirado de nuestras mentes y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos. Vivimos al Señor sobre el barandal del púlpito delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro del color del ámbar. Sus ojos eran como llama de fuego, el cabello de su cabeza era blanco como la nieve pura, su semblante brillaba más que el resplandor del sol, y su voz era como el estruendo de muchas aguas. Sí, la voz de el gran Jehová, que decía: soy el primero y el último, soy el que vive, soy el que fue muerto, soy vuestro abogado ante el Padre». Así fue que los cielos fueron abiertos a José Smith y él escuchó al Padre testificar de la divina condición de Cristo como Hijo y aprendió que es solo mediante y a través de la expiación del Hijo unigénito que podemos reconciliarnos con Él.
una segunda gran verdad restaurada a nosotros por José Smith, el profeta, es la que el Padre tiene la paternidad de Dios. A fin de entendernos a nosotros mismos, debemos comprender el carácter de Dios. Explicó a José Smith, pues sin tal comprensión seríamos, dijo, poco más que los animales. Es en la comprensión de la naturaleza de Dios y de nuestra relación con Él que encontraremos respuestas a las preguntas respecto a por qué estamos aquí, de dónde venimos y qué sucede con las almas de los hombres después de la muerte. José Smith restauró para nosotros el conocimiento de que Jesús de Nazaret fue el Hijo natural de Dios, que el Padre era un hombre glorificado, resucitado y exaltado, poseedor de un cuerpo, partes y pasiones. Al quitar los vapores de tiniebla causados por los credos de los hombres, José Smith nos mostró que nuestro Padre Celestial es ciertamente el Dios descrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ciertamente, es vida eterna conocerlo a Él y a Jesucristo, a quien envió para testificar de Él. El Padre enseñó a José Smith que tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el del hombre, testificó el profeta, así también el Hijo. Pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. También en otra ocasión testificando diciendo, yo siempre he declarado que Dios es un personaje distinto, que Jesucristo es un personaje separado y distinto de Dios el Padre, y que el Espíritu Santo es otro personaje distinto y es Espíritu, y estos tres constituyen tres personajes distintos y tres dioses. Si esta proporción concuerda con el Nuevo Testamento, he aquí tenemos tres dioses, y son una pluralidad, ¿y quién puede contradecirlo? De revelaciones dadas a José Smith aprendemos que mucho antes de nuestro nacimiento en este mundo mortal, nacimos como espíritus, el fruto de Dios. Describiendo este estado preterrenal, el profeta explicó que lo que es espiritual es a semejanza de lo que es temporal, y que lo que es temporal es a semejanza de lo que es espiritual. El espíritu del hombre a semejanza de su persona, como también el espíritu de los animales y de toda otra criatura que Dios ha creado. En cuanto a Adán, el hombre, José Smith registró escritura que atestigua que fue el primogénito o el primer hombre sobre la tierra y que era el Hijo de Dios. Se guardaba, dijo, una genealogía de los hijos de Dios, y este era el libro de las generaciones de Adán, y decía, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. A imagen de su propio cuerpo, varón y hembra los creó. Y los bendijo, y les dio a ellos el nombre de Adán. Eliza R. Snow, que también tuvo una cercanía asociación con José Smith, magistralmente enseña los principios aquí presentados en nuestro amado himno, Oh mi Padre. Oh mi Padre, tú que moras en el celestial hogar, ¿cuándo volveré a verte y tu santa faz mirar? Tu morada antes era, de mi alma, el hogar. En mi juventud primera, ¿fue tu lado mi altar? Antes te llamaba Padre, sin saber por qué lo fue. Mas la luz del Evangelio aclaróme el porqué. Hay en los cielos padres solos, clara la verdad está, la verdad eterna muestra, Madre hay también allá. Cuando deje esta vida y deseche lo mortal, Padre, Madre, quiero veros en la corte celestial. Sí, después que yo acabe cuanto tenga que cumplir, permitidme ir al cielo
con vosotros a vivir. El himno de Eliza Snow introduce un maravilloso tercer principio doctrinal que atestigua de la misión divina de José Smith, la naturaleza eterna de la unidad familiar. A fin de entender los principios mencionados aquí, primero volvamos a los días de Abraham. En el capítulo 17 de Génesis, leemos un relato del convenio que el Señor hizo con él. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. El convenio que Dios hizo con Abraham es generalmente entendido como el otorgamiento a su posteridad justa de la posesión de las tierras que son partes prominentes en la historia de la Biblia. Esta parte del convenio no está mencionada en los versículos que acabo de leer. Aquí el énfasis se da en que Abraham ande delante de mí y en, ciertamente, ser perfecto, y que si lo hace, el Señor le da una promesa que es mucho mayor que la promesa de territorio o cualquier otra forma de seguridad o riqueza. Es la promesa de posteridad. Permítame explicar el principio que está en juego aquí. Si el Señor se me aparece tal como Él lo hizo con Abraham y me ofreciera cualquier bendición que mi corazón deseara a condición de andar rectamente, yo no pediría oro o plata, ni un lugar mejor para vivir. Le pediría a Él que protegiera y bendijera a mi familia. En verdad, si me atreviera, le pediría a Él que extendiera esa bendición a través de interminables generaciones. Esto es precisamente lo que se le prometió a Abraham. Para realizar ese convenio, el Señor le dio a Abraham el nombre de Abraham. Abraham es un buen nombre, significa Padre Supremo. El nuevo nombre que el Señor le dio significa multitudes o naciones. Podemos concluir que su exaltación abarcaría y llegaría a ser el Padre de naciones sin fin. Así fue que poco después de la organización de la Iglesia, el Señor le dijo a José Smith que Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y a la del fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José. Promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo, y en cuanto a Abraham y su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo. Tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían tan inmutables como las estrellas. Si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Este mismo convenio fue restaurado a José Smith y a Oliverio Cowdery el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirkland. Los acontecimientos de ese día son sumamente notables. Como se dijo anteriormente, el Señor mismo apareció ante José y Oliverio para reconocer su aceptación del edificio como suyo. Su aparición fue seguida inmediatamente por la de Moisés, quien confirió sobre ellos las llaves del recogimiento de Israel y el regreso de las 10 tribus de las tierras del norte. Cuando Moisés se fue, apareció un mensajero angelical de la dispensación de Abraham. Su propósito fue restaurar el convenio que Dios había hecho con Abraham y darlo a los de nuestra dispensación. Este convenio permanece en el mismo corazón del Evangelio.
De él surge el entendimiento de que la salvación es un asunto de familia. No solo reconoce al matrimonio del hombre y la mujer como un sacramento, sino que su unión debe ser tan eterna como Dios mismo es eterno. A ellos les es dada la promesa fundada en la rectitud de que la cadena familiar se mantendrá sin romperse y que gozarán de las bendiciones de la maternidad y paternidad a través de la expansión sin fin de la eternidad. Luego de estos eventos, Elías el profeta, en cumplimiento de la promesa hecha por Malaquías, se mostró a José y a Liberio para restaurarles la autoridad, por la cual todas las ordenanzas de salvación son selladas en la tierra y en el cielo. De no ser esas ordenanzas efectuadas y selladas por esta autoridad, Malaquías declaró que el propósito para el cual vinimos a la tierra se habría perdido y malgastado. Así que fue Moisés quien trajo la autoridad de recoger a Israel, lo cual es volverlo a los convenios que Dios hizo con sus padres antiguamente, comenzando con el del bautismo y extendiendo todos los convenios a la casa de Israel, y luego la autoridad de llevarlos otra vez a las distintas tierras sobre las que el pueblo del convenio tiene la promesa. Esta es el gran empuje de los profetas del Antiguo Testamento y de sus colegas del Nuevo Mundo. Nefi declaró el tema en esta forma: y en aquel día el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel y que son el pueblo del convenio del Señor. Y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que Él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. El Elías de los días de Abraham restauró la autoridad de renovar aquel antiguo convenio con los de nuestra dispensación, que es restaurar la autoridad mediante la cual los matrimonios eternos se efectúan y la promesa dada de la continuación de la simiente. Elías el profeta restauró el poder del sacerdocio para sellar la autoridad por la cual todas las cosas atadas o desatadas en la tierra son atadas o desatadas en el cielo. Se aplica a todos los convenios, contratos, vínculos, obligaciones, prácticas, uniones, asociaciones o aspiraciones que van a tener eficacia, virtud o fuerza en y después de la resurrección de los muertos. Estas ordenanzas solo pueden realizarse bajo la dirección de el hombre que tiene todas las llaves del reino. La autoridad restaurada por Elías el profeta también incluye el poder de efectuar todas las ordenanzas de salvación por aquellos que murieron sin la oportunidad de recibir el Evangelio en esta vida. Es así el poder que vuelve el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, tal como profetizó Malaquías. Porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra, explica el profeta. Es por esta razón, como dice Pablo, tocante a los padres, ellos, sin nosotros, no pueden ser perfeccionados, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. La perfección que el Señor requirió de Abraham y del mismo modo en cada uno de nosotros solo se puede encontrar en la unidad familiar. Como cuarta evidencia del ministerio profético de José Smith, cito lo que hoy es el muy evidente principio de la revelación, con lo cual quiero decir comunicación con los cielos, que es inmediata y personal. Comunicación que es igual a la dada a todo pueblo de cualquier época y que tiene tanto derecho a un lugar en el canon de Escrituras como el que fue otorgado a cualquier escritor del Antiguo o del Nuevo Testamento.
Es una verdad indiscutible que Dios se mantiene revelado o permanece desconocido para siempre. Como lo declaró José Smith, si por 5 minutos pudiéramos ver lo que hay en el cielo, aprenderíamos más que leyendo todo lo que jamás se ha escrito sobre el asunto. Toda religión verdadera es, por definición propia, religión revelada. Pero preguntamos, dijo José Smith, ¿acaso corresponde a una gente que jamás tuvo la fe suficiente para invocar un fragmento de revelación de los cielos? Y cuanto hoy tienen, lo deben a la fe de otro pueblo que vivió cientos y miles de años antes que ellos. Sí, corresponde a tal gente decir cuánto es lo que Dios ha hablado y cuánto no. Tenemos lo que tenemos, y la Biblia contiene lo que contiene. Pero decir que Dios jamás comunicó al hombre más de lo que en ella está escrito sería decir, desde luego, que por fin hemos recibido una revelación, porque se precisa una para llegar a tal conclusión, pues en ningún lugar de ese libro declara la voz de Dios que no volvería a hablar, después de comunicar lo que allí se encuentra. Y si hombre alguno ha descubierto en realidad que la Biblia contiene todo lo que Dios jamás revelará al hombre, lo ha llegado a saber por una revelación directa, aparte de las que previamente escribieron los profetas y apóstoles. Presentaré como un punto separado el asunto de agregar al canon. Mi propósito inmediato es señalar que José Smith hizo más para asegurar a los hombres que podrían recibir revelación y para enseñarles cómo hacerlo que cualquier otra persona de la que tengamos noticia. Dios, dijo José, no ha revelado nada a José que no hará saber a los 12, y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. El don del Espíritu Santo enseñó iba a ser dado a cada miembro de la Iglesia luego de su bautismo. Ningún hombre puede recibir el Espíritu Santo sin recibir revelaciones. El Espíritu Santo es un revelador. En cuanto al asunto de recibir revelación, cito algunos principios básicos del tema que aprendemos de José Smith acerca del principio. Primero, no solo cada uno tiene el derecho de preguntar a Dios y el derecho de esperar respuestas, sino que tenemos la responsabilidad personal de así hacerlo. En los cielos hay orden y nadie tiene el derecho de recibir revelación por otros sobre los que no se tiene mayordomía. Al dar revelación, el Señor nos hablará en nuestra mente y nuestro corazón. Al declarar el Evangelio debemos confiar en los pensamientos que el Señor pone en los corazones. El Señor nos habla en nuestra debilidad, según la manera de nuestro idioma y conforme a nuestro entendimiento. Por el poder del Espíritu Santo, Él nos enseñó que podemos conocer la verdad de todas las cosas. Esta no es una promesa de que sabremos todas las cosas, sino una promesa de que podemos tener el poder de discernimiento para saber qué es verdad y qué no lo es, qué es bueno y qué es malo. No es intención del cielo que se nos dé revelación en todas las cosas. El albedrío, el criterio y la experiencia son todos dados por Dios, y se espera que los usemos. Al buscar revelación, se espera que estudiemos, escudriñemos, pensemos, razonemos y saquemos las mejores conclusiones que podamos. Podemos entonces llevarle al Señor las mejores ofrendas a fin de buscar confirmación de que el curso que hemos escogido es correcto
o un estupor de pensamiento afirmando que no lo es. El espíritu de revelación siempre nos guiará a hacer lo bueno, tratar con justicia, andar con humildad y a juzgar rectamente. El espíritu de revelación edifica, ilumina y trae paz y gozo. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. José Smith tuvo el cuidado de enseñar que buscar revelación es una cosa sagrada. Él advirtió que no hay que jugar con eso. Hablando a través de José Smith a los llamados a la escuela de los profetas, el Señor dijo: cualquier cosa que le pidáis al Padre en mi nombre os será dada, si es para vuestro bien. Y si pedís algo que no os conviene, se tornará para vuestra condenación. Ciertamente el profeta enseñó que deberíamos buscar al Espíritu para saber qué debemos pedir. Así como se requiere sabiduría para recibir sabiduría, se requiere revelación para recibir revelación. Las escrituras redactadas por José Smith el profeta constituye la quinta evidencia que presentaré para ilustrar que ciertamente fue un profeta. José Smith dio a nuestro mundo actual más escritos sagrados que cualquier otro profeta que ha existido. En verdad, Él ha preservado para nosotros más de la mente, voluntad y voz del Señor que el total de la docena de los escritores proféticos más prolíficos del pasado. Esto incluye el Libro de Mormón, el cual contiene un registro de los antiguos habitantes del continente americano, y la plenitud del Evangelio de Jesucristo, tal como se enseñó a esos pueblos y como fue preservado por sus profetas. Los propósitos primordiales del Libro de Mormón incluyen probar que la Biblia es verdadera, que Dios llamará a profetas en esta época y que Él se revelará a sí mismo en nuestro tiempo, así como se lo ha hecho en generaciones pasadas. Aunque a aquellos que profesan una creencia en la Biblia tal como la tenemos hoy, les encantaría tener una declaración del Señor afirmando su aprobación al conjunto de libros que ella contiene y a la manera en la que han sido preservados y traducidos, tal declaración no existe. Irónicamente, si Dios fuera a hacer tal declaración, solo pocos prestarían atención, pues la mayor parte de ellos profesa que habiendo hablado en el pasado, Dios no puede hablar más. De la traducción hecha por José Smith del antiguo registro del cual viene el Libro de Mormón, tenemos el testimonio del Señor declarando: ¿ha traducido el libro? Sí, la parte que le he mandado. Y vive vuestro Señor y vuestro Dios, que es verdadero. El Libro de Mormón finaliza con la invitación a todos los que lo lean, con un corazón sincero y honesto, que sabrán de su veracidad por el poder del Espíritu Santo. Acompañando al Libro de Mormón hay otro libro de Escrituras, ahora conocido por nosotros como Doctrina y Convenios. Esta obra consiste principalmente de revelaciones dadas a José Smith. Como el Libro de Mormón está dirigido a ser usado en la obra misional. En tanto que el principal propósito del Libro de Mormón es enseñar de Cristo, el de Doctrina y Convenios es anunciar que su iglesia, con todos los sacerdocios necesarios, llaves, poderes y autoridades, ha sido restaurada de nuevo en la tierra y encuentra expresión ordenada en la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. En la iglesia tenemos también un tercer tomo de escrituras atestiguando del llamamiento divino de José Smith. Conocido por el título de La Perla de Gran Precio, es una recopilación de revelaciones provenientes de varias fuentes. Contiene una revelación de que otro modo estaría perdida para el mundo, en la cual Dios llamó a Moisés al santo oficio que fue suyo, y da un relato de su preparación para sacar a Israel de la esclavitud en Egipto. Esta obra también contiene partes de la traducción inspirada de la Biblia,
hecha por José Smith, una traducción de un texto antiguo con algunos de los escritos de Abraham, un relato hecho por el profeta mismo de lo que llamamos la primera visión, la venida de Moroni y la restauración del sacerdocio. Como se mencionó, José Smith también hizo una traducción inspirada de la Biblia. No fue una traducción en el sentido tradicional de transformar de un idioma a otro, sino más bien en elevar el texto a un nivel espiritual más alto. En algunos casos, los textos perdidos fueron restaurados. En otros, se introdujeron cambios para restaurar el sentido y significado de los escritos originales. En cuanto al punto de qué es lo que constituye escritura, la Biblia nos deja sin definición. En una revelación dada para la instrucción de los que salen en su nombre en esta dispensación, el Señor le dijo a José Smith, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura. Será la voluntad del Señor, será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. Escritura es lo que es inspirado por el Espíritu Santo. La Escritura es mayormente oral y nunca puesta por escrito. Algunas Escrituras encuentran su expresión original en la palabra escrita. De esas expresiones inspiradas que han sido registradas, algunas son formalmente preservadas para la dirección e instrucción de la Iglesia. Nos referimos a estas escrituras institucionalizadas, llamándolas libros canónicos. Como sexta evidencia de los poderes del cielo tal como descansaban sobre el profeta José Smith, les hago recordar las maravillosas verdades que él restauró relativas a la vida después de la muerte y a la enseñanza del Evangelio en el mundo de los espíritus. Voy primero al tema de la resurrección. La Biblia, aunque atestigua de la resurrección de Cristo y mediante Él de toda la humanidad, no define qué significa vencer la muerte. Es con los profetas del Libro de Mormón que aprendemos que la resurrección es la unión inseparable del cuerpo y del espíritu. Fue este conocimiento el que le permitió a Alma responder la pregunta acerca de qué le sucede al espíritu durante el período en el que espera la reunión con su cuerpo físico. Sin entendimiento del mundo de los espíritus como lugar interino en el que el espíritu espera el día de la resurrección, uno no puede dar respuesta a una pregunta que plaga al mundo creyente en la Biblia relativa a la justicia de Dios. ¿Qué va a hacer de los que murieron en la infancia? O en otro momento, sin la oportunidad de oír en esta vida el mensaje del Evangelio. ¿Van a ser condenados por no creer en lo que nunca les fue dado? Significativamente, esto abarca a la mayoría de la población del mundo. Fue en Kirtland, Ohio, en 1836, que José Smith recibió una revelación respondiendo a esta pregunta. En lo que nosotros conocemos como la visión del reino celestial, José Smith aprendió que quienes murieron sin la oportunidad de oír el Evangelio en esta vida, tendrían la oportunidad de aceptarlo o rechazarlo antes de la resurrección y del juicio final. 4 años antes, había recibido la revelación sobre los grados de gloria. Introduciendo esa revelación, dijo, según las varias revelaciones que se habían recibido, era patente que se habían quitado de la Biblia muchos puntos importantes relacionados con la salvación del hombre, o que se habían perdido antes de que se recopilara. Era de por sí evidente, a juzgar por las verdades que quedaban, que si Dios premiaba a cada uno de acuerdo con las obras hechas en la carne, el término cielo, al referirse a la morada eterna de los santos, tenía que incluir más de un reino.
Así fue que la visión le fue desplegada a él y a Sidney Rigdon mientras trabajaban en la traducción del Evangelio de Juan. Aprendieron que en la resurrección los hombres podrían alcanzar uno de 3 diferentes grados de gloria. El más alto de ellos es llamado el reino celestial. Es exclusivamente para aquellos que fueron valientes en el testimonio de Jesús, queriendo decir que no comprometieron en nada las normas del Evangelio. El segundo reino, el del medio, llamado terrestre, iba a ser la morada de los que rechazaron el Evangelio, pero igual fueron buenos y honorables. Sus filas incluirán a los que fueron cegados a las verdades del Evangelio por las astucias de los hombres. Los que no guarden los convenios del Evangelio con exactitud y honor, y a los que rechacen el Evangelio en esta vida, pero lo acepten en el mundo de los espíritus, a serles llevado por segunda vez. El tercero o más bajo de los reinos de gloria será el hogar de los que voluntariamente desobedezcan y los que hayan usado la religión como disfraz o excusa para justificar su propio curso de acción. Incluirá a los que rechacen a los profetas vivientes en nombre de la lealtad a los profetas muertos. Dejando de lado el grado de gloria, todos estamos endeudados con Cristo y su expiación, que nos libera del dominio y poder de Satanás y hace posible la resurrección. Su expiación también hizo posible que nos arrepintamos de nuestros pecados y nos levantemos dignos del grado particular de gloria que heredemos. Uno de los principios maravillosos revelados a José Smith en todo esto es la forma en la que los hombres serán juzgados. Por revelación, el profeta aprendió que el juicio pesará en la balanza tanto nuestras obras como los deseos de nuestro corazón. De forma que los que hayan buscado actuar rectamente, pero no pudieron por circunstancias más allá de su control, serán recompensados por lo que hicieron con las oportunidades que tuvieron y por lo que hubieran hecho de haber tenido mayores oportunidades. De manera que no se le negará a hombre o mujer alguna los justos deseos de su corazón. Si desearon una buena obra, pero no les fue dado por las circunstancias que no pudieron controlar, por ejemplo, el matrimonio eterno, entonces de ser ese el deseo de su corazón y habiéndolo así evidenciado sus vidas, esa bendición les será otorgada en los mundos venideros. Por otra parte, nadie sacará ventaja alguna. El hombre o mujer que con éxito haya escondido su hipocresía también será recompensado de conformidad con sus obras y los verdaderos deseos de su corazón. Como mi séptima y última evidencia de que José Smith fue un profeta, escojo lo que para algunos puede parecer una rara elección: la doctrina de que hay y solo puede haber una única iglesia verdadera y viviente. Aunque el mundo finge ofensa ante esta doctrina, de no ser así, todo lo demás en el Evangelio de Jesucristo se tornaría confuso. No aferrarse a tal principio es afirmar que a Dios no le importa lo que uno haga o lo que uno crea. Decir que el cielo está abierto a todos es decir sencillamente que no hay cielo y que si hay un Dios, le falta poder o sabiduría para recompensar a los justos y castigar a los inicuos. El hecho de que el mundo temporal en el que vivimos es gobernado por leyes que se aplican por igual a toda la humanidad, testifica que el caos no gobierna ni puede gobernar en las esferas más altas. Donde no hay leyes, no puede haber existencia. Solo una organización que enseña la obediencia a las leyes del cielo puede gozar de la aprobación del cielo. La salvación no puede encontrarse en la verdad y el error al mismo tiempo. Consideremos algunas preguntas sencillas.
¿Hay en el universo una ley que gobierne todas las cosas? ¿Tenemos que obedecer la ley para obtener los resultados deseados en todos los campos de actividad? ¿Es posible en las matemáticas que 10 personas sumen las mismas cifras o columnas y lleguen a 10 respuestas diferentes y que todas sean correctas? A quienes se muestran ofendidos porque digamos que hay una sola iglesia verdadera y viviente, podríamos preguntarles, si estuviesen enfermos, ¿querrían tomar cualquier combinación de medicamentos para curar lo que los aflige? ¿O le administrarían lo mismo a sus hijos? ¿Sustituirían la harina por arena al preparar pan? Diciendo que en tanto sean sinceros, ¿eso no podría hacer diferencia alguna? ¿Llenarían con agua su tanque de combustible, argumentando que el agua también es un líquido verdadero y también una creación de Dios y que Dios ama a todos los líquidos por igual? ¿Puede un grupo de químicos decidir hacer una sustancia dada, usando todos los elementos diferentes o materias en cantidades distintas, y aún así llegar a los mismos resultados? Sabiendo que las leyes gobiernan todo lo que hacemos en este mundo temporal, ¿no podemos suponer que las leyes gobiernan de igual manera todo lo que sucede en el mundo eterno? ¿Puede haber existencia de algún tipo si no hay leyes? Y si existen tales leyes, podemos suponer que tenemos derecho a las bendiciones del cielo, a la vez que no prestamos atención a las leyes del cielo. Y si tales leyes declaran que nada impuro puede entrar en la presencia de Dios, ¿podemos justificadamente suponer que gozaremos de su presencia en un estado de inmundicia o rebelión? Se puede argumentar que nosotros, como santos de los últimos días, no tenemos la verdad, que no poseemos el plan de salvación o la autoridad del sacerdocio. Pero decir que tal plan y la necesidad del sacerdocio no existen en ninguna parte es argumentar contra la existencia de Dios. Es un argumento de desesperación nacido en un rincón oscuro del infierno. Es decir, que no hay leyes por las cuales podríamos obtener las bendiciones del cielo. Es aceptar que no hay senda segura que podamos seguir en un intento de obtener los tesoros del cielo. Es igualar el plan de salvación a una lotería. Decir que todas las iglesias son igualmente verdaderas, es decir, que todos los caminos llevan al mismo lugar. Es decir, que no hay albedrío, poder de acción, derecho a elegir. Es decir, que la inactividad debe tener tanto valor como la actividad, que la ignorancia debe ser valorada como la inteligencia, que el bien no tiene supremacía sobre el mal y que Cristo no es mejor que el diablo. He citado 7 evidencias doctrinales de que José Smith fue un profeta. En efecto, el gran profeta de la restauración, la cabeza de esta, la última gran dispensación del Evangelio antes del retorno de Cristo. En cuanto a las evidencias citadas, me sentiría feliz de citar 7 veces 7 más. Otros, lo sé, habrían elegido principios de doctrina o ilustraciones diferentes, pero todos con el mismo fin. Y aunque yo tal vez no sea particularmente elocuente, la verdad permanecerá por sí misma. En cuanto a las doctrinas enseñadas y los principios revelados a través de él, José Smith es el maestro más grande que el mundo ha conocido desde los días en que Jesús enseñó en las laderas de los montes de Galilea o en el templo de Jerusalén. Es mi deber enseñar la doctrina, dijo José Smith, y lo medito todo el día, y más que mi alimento y bebida, saber
¿Cómo puedo hacer que los santos de Dios comprendan las visiones que se despliegan como una incesante oleada que desborda mi mente? La promesa del Señor a José Smith fue que los extremos de la tierra indagarán tu nombre. Los necios se burlarán de ti y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. Así será. La verdad prevalecerá. Le pregunté a un buen amigo, un converso a la iglesia, cuál fue su reacción al oír la historia de la primera visión. Y dijo, no sabía si era verdad o no, pero supe que debía hacerlo y oré a Dios para que fuese. ¿Qué podría ser más agradable para el corazón y la mente de hombres y mujeres honestos en todo el mundo que saber que Dios habla, que los cielos están abiertos, que ninguna experiencia espiritual conocida por los antiguos nos va a ser negada, que el Evangelio de Jesucristo ha sido restaurado a nosotros en su total pureza? Fue mi privilegio crecer a la sombra de hombres en cuyos corazones ardía el fuego del Evangelio. Eran hombres profundamente honestos. Se decía de mi abuelo Smith, quien por cierto tiempo y periodo presidió sobre la iglesia, que él era tan honesto que si la iglesia no fuera verdadera, él habría organizado una conferencia de prensa para anunciarlo. Bien, la verdad es lo que es. Y José Smith es el gran profeta de la restauración. Me uno al testimonio de John Taylor, quien dijo, José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo con la excepción del Señor que cualquier otro que ha vivido en él. Mi abuelo, al enseñar a sus hijos, citaba ese pasaje de las Escrituras acerca de que la gente honraría el nombre de José Smith y decía, oro para que mis hijos y mis nietos siempre sean contados entre aquellos que buscan consuelo y autoridad y bendiciones del profeta. Que allí es donde vosotros deberíais estar y yo debería estar, y que es nuestro fin y nuestro propósito. Reflejar las grandes verdades de la restauración, porque son verdaderas. Les testifico con perfecta seguridad que José Smith es un profeta de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén.